Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en una historia económica que está pasando ahora mismo, el gran boom de productividad de la inteligencia artificial. Se ha hablado mucho de esto por años, pero ¿por qué ahora sí parece ser la revolución que todos esperábamos? Bueno, vamos a ver qué está pasando. Pero para entender lo que está pasando hoy, tenemos que viajar un poquito al pasado, a un misterio reciente. Piensen en la década del 2010. Fue una locura. Tuvimos smartphones por todos lados, la nube, una explosión de tecnología increíble. Y sin embargo, la economía como que no reaccionaba, se quedó estancada. ¿Por qué pasó eso? A esto los economistas le llaman la paradoja de la productividad. Ok, vamos a ponerle números a este misterio para que se entienda bien. ¿Qué tan grande fue realmente este estancamiento? Y miren esto, el contraste es clarísimo. Entre 2010 y 2020, con toda esa inversión en tecnología, la productividad apenas creció un 1.4% al año. Casi nada. Pero fíjense en el salto que da después de 2020. ¡Pum! 2.16%. O sea, es un aumento de más del 50%. Es obvio que algo muy, pero muy importante cambió. Entonces, ¿la década del 2010 fue un fracaso total? Pues no, para nada. De hecho, todo apunta a que fue una fase como de construcción. Una década súper necesaria para poner los cimientos de lo que estamos viendo hoy. A ver, la clave está en algo que se llama la curva J de la adopción tecnológica. Imagínense la letra J. Primero baja, ¿no? Esa es la inversión inicial, cuando se gasta y se gasta pero no se ven resultados. Bueno, pues la década del 2010 fue justamente eso, la parte de abajo de la curva. Fue el costo que había que pagar antes del gran despegue. Y esta línea de tiempo lo explica perfecto. Fíjense. Primero, la fase de inversión. Todas las empresas corriendo a migrar a la nube. Después, la fase de maduración. Ok, ya tenemos los datos, ahora, ¿qué hacemos con ellos? Las empresas tuvieron que aprender a manejarlos, a limpiarlos. Y finalmente, la aceleración. Llega la IA generativa y listo. Se encontró con la mesa puesta, tenía toda la infraestructura y todos los datos listos para empezar a funcionar. Y ahora sí, pasemos a la recompensa. Ya dejamos atrás la parte baja de la curva y estamos literalmente en el despegue vertical. Veamos cómo se ve eso. El impacto a nivel individual es increíble. Un 33% de aumento en la productividad. Para que nos demos una idea, es como si de repente tuvieras 1 hora y media extra de trabajo productivo cada día, pero sin trabajar más horas. Esto está cambiando por completo la forma en que se trabaja. Y ojo, que esto no es solo cosa de las empresas de tecnología, para nada. Miren los números en finanzas, en retail. La nube ya está en más del 90% de ellas y la inteligencia artificial ya la usan más del 70%. O sea, esto no es una ola, es un tsunami. Está en todos lados. Y si hablamos de dinero, bueno, los números son espectaculares. Un retorno de inversión promedio del 112%. Y en solo 3 años. Esto deja algo muy claro. La IA no es un gasto, es una de las inversiones más inteligentes y rentables que una empresa puede hacer hoy en día. Pero aquí está el punto más importante de todos. No se trata solo de hacer lo mismo de siempre, pero más rápido. No. La verdadera revolución, el verdadero salto, pasa cuando las empresas usan la IA para hacer cosas completamente nuevas, para reinventar cómo funcionan y crear cosas que antes eran simplemente imposibles. Y claro, este cambio tan grande nos lleva a un escenario totalmente nuevo. Las reglas del juego ya no son las mismas. La mentalidad de las empresas dio un giro de 180 grados. Antes, ¿cuál era el objetivo? Reducir costos de tecnología. Hoy, el objetivo es ser el más rápido. La meta ya no es cómo ahorro en servidores, sino cómo uso la IA para lanzar mi producto antes que mi competencia. Pasamos de pensar en ahorrar a pensar en acelerar. Y esta frase lo resume todo a la perfección. La ventaja ya no es tener la infraestructura, porque hoy la nube es accesible para casi todos. No, la verdadera ventaja competitiva, el nuevo tesoro, son los datos. Los datos propios, únicos, que sirven para entrenar a los modelos de IA. Y lógicamente, si cambian las reglas, cambian las formas de medir el éxito. Antes se miraba cuánto se ahorraba en el presupuesto de tecnología. Ahora lo que importa es qué tan rápido conviertes datos en una idea de negocio. Antes se contaba la cantidad de empleados. Ahora se mide cuánto ingreso genera cada empleado. El foco cambió totalmente, del costo al valor. Ok, y un cambio pero tan radical, inevitablemente va a crear una nueva jerarquía. Vamos a ver ganadores y perdedores. Estamos entrando en una era que podríamos llamar la gran división corporativa.
Para que se den una idea de la escala de la que hablamos, el número es gigantesco. Se calcula que la IA va a sumar casi 16 billones con B de dólares a la economía mundial para el 2030. Eso es 16 millones de millones. Estamos viendo una de las mayores creaciones de riqueza en la historia de la humanidad. Y claro, todo ese valor no se va a repartir por igual, ni de cerca. Lo que vamos a ver es una brecha que se va a hacer cada vez más y más grande. De un lado, las empresas que usan la IA para transformar su negocio de raíz, como para descubrir nuevos medicamentos en meses. Y del otro, las que se quedan en la superficie, usándolas solo para automatizar cosas básicas. La diferencia entre unas y otras va a ser abismal. Y que nadie piense que esto es una teoría para el futuro, ¿eh? Esto está pasando ya. Miren este dato. Las empresas del S&P 500 que de verdad están integrando la IA a fondo ya están rindiendo un 29% más que el resto. La brecha no viene, la brecha ya está aquí y se está abriendo. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una que probablemente defina la próxima década. Con esta brecha haciéndose cada vez más grande, ¿será que nos dirigimos a un futuro con solo dos tipos de empresas? ¿Las que son nativas de IA y las que son obsoletas? La respuesta a esa pregunta va a definir la economía de los próximos años.